Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión 5 programada para el de noviembre. El día de hoy vamos a ver el tema de balance, es el primer tema después del examen parcial, el cual tuvo su vencimiento el día de ayer. Espero hayan tenido las personas que presentaron mucho éxito en el examen. Y pues vamos a continuar con la segunda parte del curso. Antes de iniciar, me gustaría recapitular. Hasta finales del curso pasado vimos el tema de balance general, que es el estado financiero que muestra la situación financiera de una empresa a un periodo determinado, y el día de hoy vamos a continuar viendo el balance, pero a nivel comparativo. Voy a permitirme presentarles la bibliografía. Iba a traer una presentación, pero se me quedó la memoria, entonces vamos a verlo directamente del libro, pero vamos a ir desglosando cada uno de los temas. Por ahí esta semana está también programada una tarea para que nos hagan el favor de contestarla. Se ve el último domingo a las 23:55 y también está un foro de participación para que hagan sus aportaciones, sus preguntas y lo que se les solicite en el mismo, y coadyuve a que su calificación sea mejor al final del curso. Vamos a dar inicio. Permítanme presentar el temario o el libro. Un segundito. Listo. Bueno, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de balance comparativo o estados financieros comparativos. Vamos a ir desglosando los puntos, cuándo aumenta, cuánto disminuye el activo, el pasivo y el capital. Presentación y revelación. En la práctica de los negocios he observado desde hace tiempo que la mayoría de las entidades presentan su información financiera en forma comparativa. La información financiera contenida en el balance general incrementa significativamente si se compara con información similar correspondiente a periodos anteriores. Es indiscutible la utilidad que la información financiera comparativa tiene para los usuarios cuando los estados financieros se presenten en forma comparativa, por lo menos con el periodo precedente. ¿Qué significa esto? Que la información financiera es versátil, la información financiera cambia constantemente, y que aquí habla de un incremento, también puede haber un decremento en las operaciones y la información es diferente. Es por eso que se tiene que presentar de manera comparativa para poder interpretar cómo va la operación de un negocio, cómo está la situación financiera de un negocio al comparar cada uno de estos estados financieros de un periodo con otro. En el mejor de los casos hay mucho tipo de comparaciones, pero generalmente debe de ser del periodo actual con el periodo que precede. Hay una norma de información financiera, que es la norma de información financiera 7, que en su apartado de presentación y revelación establece que los estados financieros deben de presentarse en forma comparativa por lo menos con el periodo anterior, excepto cuando se trate del primer periodo de operaciones de una entidad. Cuando una entidad no presente estados financieros comparativos por ser su primer periodo de operaciones, ese hecho debe de relevarse en las notas. ¿Qué significa o qué nos dice la información financiera? Nos dice que deben de presentarse los estados financieros, que ahorita vamos a ver única y exclusivamente el balance general, y se deben de presentar de forma comparativa, por lo menos con el periodo que le antecede o anterior. ¿Por qué esto? Porque obviamente vamos a suponer que yo tengo un balance general al 30 de noviembre, al 31 de octubre del 2020. Pues lo primero que pudiera hacer es comparar el balance general con el balance general del 31 de octubre del 2019. ¿Para qué? Para ver cuál ha sido el movimiento de las cuentas, cómo ha aumentado nuestro activo, cómo ha aumentado nuestro capital, cómo estamos en cuestiones financieras. Dice que cuando se trate del primer periodo de operaciones de una entidad, pues no se debe de presentar forma comparativa el balance, y es una cuestión de lógica, porque no podemos comparar porque no existe un periodo anterior. Vamos a suponer que la empresa inició operaciones no sé, el 30 de septiembre de este año o el 1 de octubre de este año. Pues obviamente si sacamos el balance general
para compararlo con el balance general de octubre del 2020 con octubre del 2019, posiblemente no existe porque la empresa acaba de iniciar operaciones. Y cuando esto pase, pues hay que hacer anotaciones, de acuerdo a lo que nos marca esta NIF, de que no se puede hacer una comparación, perdón, ya que es el primer periodo de operaciones de dicho balance. Vamos a definir lo que es el balance inicial, el balance final y el balance comparativo. Como su nombre lo dice, el balance inicial es el que se elabora al principio del ejercicio. El balance final es el que se practica al terminar el periodo y el balance comparativo es el en el que se confrontan ambos balances. ¿Cómo lo interpretamos esto? Aquí al inicio del ejercicio, cuando hablamos de un ejercicio, estamos hablando de, al dar un ejercicio, hablamos de un calendario. En términos finales, un ejercicio es un año calendario, en términos fiscales también es un año calendario. Y el balance final es el que se practica al terminar el periodo. ¿Qué significa el periodo? Vamos a suponer que iniciamos, que el primer balance lo practicamos el 31 de enero. Después vamos a practicar otro balance al 28 de febrero. Entonces, el balance inicial es al 31 de enero y el balance final es al 28 de febrero, porque es cuando termina un periodo. Un periodo es un mes y un ejercicio es un año. Si sacamos el primer balance va a ser al 31 de enero y sacamos otro balance el 31 de marzo, pues vamos a comparar esos balances. El balance cuando termina el periodo contra el balance final, contra el balance inicial. Y el balance comparativo, como su nombre lo dice, es en el que se confrontan estos dos, que es lo que estamos mencionando. El balance general comparativo es un documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas por la entidad u empresa durante el periodo contable. Aquí está muy sencillo, es nada más cotejar qué información o qué alteraciones o qué modificaciones han tenido los elementos que integran las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital. ¿Okay? También sirve de base balance comparativo para elaborar el estado financiero denominado estado de variaciones del capital contable, el cual muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo. Los aumentos y disminuciones de los activos y de los pasivos ya fueron tratados ampliamente, por tanto, únicamente se van a estudiar las alteraciones en el capital contable. Hay otro estado financiero que se llama, como su nombre lo dice, tiene la literatura, estado de variaciones del capital contable. Sin embargo, ahorita vamos a ver específicamente las cuentas de capital contable. Acuérdense que ya las cuentas de activo y pasivo ya las vimos en los capítulos anteriores. Aumentos en el capital contable. El capital contable, aumenta cuando la entidad percibe ingresos o cuando recibe aportaciones adicionales de capital. Es decir, si tenemos obviamente más ingresos, nuestro capital va a aumentar, o en su defecto, cuando los accionistas hagan aportaciones directamente a dicho capital, ya sea el capital social o alguna aportación para futuros aumentos de capital. ¿Qué son los ingresos? Son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la entidad. ¿Qué son las aportaciones adicionales al capital? Pues son las entregas en efectivo o en especie que hace el inversionista o socio para incrementar su capital propio, o los que hacen los socios para aumentar la inversión original del capital social, que es lo que estábamos comentando hace un instante. Los aumentos de capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones adicionales del capital aumentan el activo o disminuyen el activo, y aquí vamos a ver un ejemplo. Si se cobran en efectivo rentas por 40,000 pesos, tenemos un incremento en caja, lo que nos dice que aumenta el activo por 40,000 pesos y obviamente aumenta el capital por cuestión de ingresos, ya que tenemos 40,000 pesos por el ingreso de esas rentas cobradas. Otro ejemplo es que a un proveedor se le pagó un adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancías de su propiedad. ¿Qué significa? Le damos una disminución a lo que viene siendo el pasivo en proveedores, porque le estamos pagando a este proveedor por 50,000 pesos, y obviamente el capital por ingresos va a aumentar, ya que se están generando comisiones por la venta de esa mercancía. En el caso de que haya aportaciones, el propietario de la entidad incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo por valor de 30,000 pesos. Aquí está muy sencillo. Se hace un cargo a la caja, un aumento al activo porque es de naturaleza deudora, y se hace un aumento al capital,
por la aportación adicional que es de 30,000 pesos, que es lo que le mencionaba, que puede ser un incremento tanto en especie como en efectivo o como una aportación para futuros aumentos de capital, solo que aquí la literatura lo marca directamente como cuentas de capital. Cuando hay disminuciones en el capital contable, hay disminuciones en el capital contable cuando la entidad causa egresos o cuando acepta reducciones parciales del capital. ¿Qué son los egresos? Son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la entidad, y reducciones parciales de capital son los retiros en efectivo o en especie que el inversionista, para reducir su capital propio, o lo que hacen los socios para disminuir la inversión original del capital social. Un ejemplo, mencionábamos, si hay una aportación adicional para un futuro aumento de capital, hay una aportación para incremento en acciones que incrementa, valga la redundancia, el capital social, pues cuando se retire, obviamente, en el caso de las reducciones, va a disminuir ese capital social. Y los egresos, pues no es otra cosa más que los bienes o servicios que son consumibles por la entidad. Pueden ser gastos, pueden ser sueldos, pueden ser cualquier tipo de egresos que vaya con el giro principal de la empresa. Aquí nos pone un ejemplo y dice, se pagaron en efectivo 20,000 pesos por el servicio de energía eléctrica. Aquí es un servicio que está consumido por la entidad, se hace una disminución por esos 20,000 pesos en la caja y se hace una disminución, por ende, en el capital. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir dentro del estado de resultados, vamos a tener más gastos y por ende nuestro capital o nuestra utilidad va a ser inferior. El servicio telefónico que ascendió de 10,000 pesos que se quedó a deber. Vamos a suponer que se ha hecho una provisión de un servicio telefónico a un periodo determinado que se provisionó o se quedó pendiente de pago al 30 de septiembre, pero en octubre se liquidó, pues obviamente vamos a tener a aumentar, o más bien dicho, perdón, en este caso hay que registrar el valor del pasivo porque se quedó a deber. Se va a hacer un incremento en el pasivo por 10,000 pesos, acreedores diversos. Una disculpa, pensé que era una provisión que se había quedado, y se va a hacer una disminución en el capital por el uso del servicio telefónico por los mismos 10,000 pesos. También el propietario de la entidad disminuyó su capital con un retiro de varias mercancías por valor de 40,000 pesos. Aquí hay que entender que se entiende que a lo mejor el socio o el accionista o el propietario aportó en especie esas mercancías. Entonces, al momento de que él retire esos 40,000 pesos, le hacemos una disminución en el activo, en la cuenta de mercancías por los 40,000 pesos, y por ende va a haber una disminución en el capital. ¿Qué asiento contable sería? Para poner un ejemplo, que aunque estamos hablando de disminución de capital, pudimos haber puesto un ejemplo en los primeros casos. Le vamos a hacer un cargo al capital por los 40,000 pesos y un crédito o a un abono a las mercancías por esos 40,000 pesos. Cuando él aportó originalmente esas mercancías, se le hace un cargo a mercancías con un abono a capital. Aquí lo estamos cancelando, se hace el asiento contrario. Hay que acordarnos que para disminuir las cuentas de activo se hace un abono o una disminución, y para disminuir las cuentas de capital, que en este caso es una disminución de capital, le hacemos un cargo. ¿Por qué? Porque este es de naturaleza acreedora y las mercancías son de naturaleza deudora. Como conclusión, tenemos que el capital contable aumenta por los ingresos y por las aportaciones adicionales de capital, y el capital contable disminuye por los egresos y por las reducciones de capital, tal como lo vemos aquí. Determinación del capital contable final. Para determinar el capital contable final se suman al capital contable inicial los ingresos y las aportaciones adicionales de capital y se restan los egresos y las reducciones de capital. Vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, en el cuadro que se presenta a continuación, o se puede observar con detenimiento los efectos que producen en la cuenta de capital contable los aumentos o disminuciones de las cuentas de activo y del pasivo por las operaciones realizadas durante el periodo contable o el ejercicio contable. Como pueden ver aquí, al momento de que tenemos un activo, tenemos el activo inicial es de 700,000 pesos y al final tenemos 710,000 pesos. En el caso del pasivo, tenemos un pasivo inicial de 500,000 pesos, que son la suma de los proveedores y los acreedores. Aquí es la caja y las mercancías. Y como capital inicial tenemos 200,000 pesos, es decir, la suma de activo menos pasivo es igual a capital y nos da 200,000 pesos. Ya después de hacer las operaciones que mencionamos arriba, en el caso específico de las rentas cobrado por 40,000, de las aportaciones disminuidas, de los consumos de energía eléctrica, etcétera, al final del periodo de hacer las disminuciones
y aumentos de activo y pasivo, tenemos un activo de 710,000 pesos. En este caso específico, el activo aumentó en 10,000 pesos. En el caso del pasivo teníamos 500,000 pesos y tenemos un saldo final de 460. Es decir, 40,000 más 10,000 son 50,000 pesos, que al hacer las operaciones aritméticas, nuestro capital contable es de 200,000, nuestro capital contable inicial, y al final del periodo nuestro capital contable final es de 250,000 pesos. Y aquí lo vemos en resumen. Si comparamos los elementos del balance inicial con el del balance final, es decir, al hacer el balance comparativo, encontramos las siguientes modificaciones. Tenemos como activo inicial 700,000 pesos y activo final 710,000, lo que nos dice que el activo aumentó 10,000 pesos. En el caso específico del pasivo, teníamos un saldo inicial de 500,000 pesos, que es esta cantidad, y tenemos un saldo final de pasivo de 460. De acuerdo a las reglas que vimos, el activo aumenta 10,000 pesos y el pasivo disminuye 40,000 pesos, lo que significa que la suma de estos dos significa que nuestro capital contable aumentó en 50,000, y no es otra cosa más que el capital contable inicial menos el capital contable final, hay un incremento. Si fuera al revés, pues obviamente la operación no cuadraría y habría una disminución del capital contable, ¿verdad? Precisamente el balance comparativo es el documento que muestra los aumentos o disminuciones que ha tenido el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas durante el ejercicio, que en nuestro caso y de acuerdo con los conceptos de los balances inicial y final anteriores sería el siguiente. Aquí están las diferencias. Tenemos en caja 100,000 pesos, si lo vemos aquí, nuestro saldo inicial, y nuestro saldo final es de 140,000 pesos, que es lo que viene aquí. ¿Ok? Tenemos un balance final de 150,000, perdón, al hacer la sumatoria completa, y nos da una diferencia de 50,000, que significa que en caja hubo un aumento de 50,000 pesos. En las mercancías tenemos un saldo inicial de 600,000 y tenemos un saldo final de 560, lo que nos da un decremento, es decir, las mercancías disminuyeron en 40,000 pesos. Pero al hacer el balance final, al hacer la comparación, tenemos el balance inicial es de 700, que es esta parte que viene aquí, y nuestro balance final o nuestro activo final es de 710,000 pesos, lo que significa que aumentó en 10,000 pesos de acuerdo. Aquí es a manera global y aquí es a manera analítica, son los 10,000 pesos. A fin de cuentas, es mayor el aumento que la disminución de los activos. En el caso de los pasivos, tenemos en proveedores un balance inicial, un saldo inicial de 300 y un balance final de 250. Significa que disminuyó nuestro pasivo en 50,000 pesos, que es el ejemplo que vimos ahorita, y los acreedores diversos aumentaron 10,000. Como es mayor la disminución del activo, el total del pasivo disminuyó en 40,000 pesos. Al sumar estos dos, pues obviamente nuestro capital contable aumenta en la cantidad de 10,000 menos los 50,000 son los 50,000 pesos que traemos como capital contable en aumento. ¿Ok? Modificaciones del activo y del pasivo que aumentan el capital contable. El capital contable aumenta en los siguientes casos: cuando aumenta el activo y cuando disminuye el pasivo, que es lo que vimos ahorita. Modificaciones del activo y del pasivo que disminuyen el capital contable. En estos casos es cuando disminuye el activo y cuando aumenta el pasivo. Y de las modificaciones anteriores, que es una regla muy sencilla, surgieron los siguientes casos en que el capital contable aumenta o disminuye. Casos en que aumenta el capital contable: cuando solamente aumenta el activo, cuando disminuye solamente el pasivo, cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo, que ya lo vimos en el ejemplo, y cuando aumenta el activo en mayor proporción que el pasivo, y cuando disminuye el pasivo en mayor proporción que el activo. Son ejemplos que están aquí en este reporte. Casos en que disminuye el capital contable: cuando disminuye solamente el activo, cuando aumenta solamente el pasivo, cuando disminuye el activo y aumenta el pasivo, cuando disminuye el activo en mayor proporción que el pasivo y cuando aumenta el pasivo en mayor proporción que el activo. Y para ejemplificar estos conceptos, vamos a poner un ejemplo en cada uno de los casos. Para el caso del aumento de capital, el capital aumenta cuando solamente aumenta el activo, que es el primer caso, y aquí tenemos. Aquí, si se fijan, tenemos un total activo
de inicial de 300,000 y un saldo de 350,000 pesos. Al final, la diferencia es de 50,000 y solamente aumenta el activo, porque en el caso del pasivo se quedó igual. Entonces, de 200, que es nuestro capital contable al inicio del periodo, nos vamos a 250, se cumple la premisa de que solamente aumenta el activo y obviamente aumenta el capital contable, ¿ok? El segundo caso es el capital aumenta cuando disminuye solamente el pasivo. Si se fijan, en el caso de los activos tenemos las mismas cantidades y en el caso de los pasivos disminuyen, es decir, de 100,000 pesos al inicio del saldo de las cuentas de pasivo, tenemos una disminución de 50,000 pesos. Aquí también el capital aumenta en 50,000 pesos porque estamos disminuyendo la deuda y obviamente solamente disminuye el pasivo. ¿Ok? El capital también aumenta cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo, que es una combinación de ambos. Aumenta el activo en 50,000 y disminuye el pasivo en 50,000. Aquí, como el activo aumenta, es de naturaleza deudora y el pasivo disminuye en 50,000, es la suma de ambos porque la cuenta de pasivo es de naturaleza acreedora, lo que nos da un aumento de capital de 100,000 pesos. Y el capital aumenta cuando aumenta el activo en mayor proporción que el pasivo. Un ejemplo aquí, el activo aumenta 100,000 pesos y el pasivo solo aumenta 50,000. Es una diferencia, es decir, el saldo inicial del activo es de 300 con un saldo final de 400, tenemos una diferencia, una variación a favor o un aumento en el activo de 100,000 pesos, pero también tenemos un aumento en el pasivo. Tenemos nuestro saldo inicial de 100,000 o debíamos 100,000 pesos al inicio del periodo y al final debemos 150, lo que nuestro pasivo aumenta. Entonces, como aumentó más el activo que el pasivo, o las cuentas de activo contra las cuentas de pasivo, el capital aumentó en 50,000 pesos, que es la diferencia de estos dos, y con esto se cumple esta proporción. En el siguiente caso, también el capital aumenta cuando disminuye el pasivo en mayor proporción que el activo. Aquí es caso contrario que el punto número 4. Si se fijan, tenemos un saldo inicial de 300,000 pesos en las cuentas de activo y un saldo final de 280, que significa que nuestro activo disminuyó en 20,000 pesos. Sin embargo, también nos dice que el pasivo disminuyó en mayor proporción que el activo. Es decir, si tenemos 100,000 pesos saldo inicial o debíamos 100,000 pesos y ya nada más debemos 50, pues obviamente aquí el pasivo disminuyó que el activo y aquí es al revés. El capital sigue aumentando, pero porque disminuyó en mayor proporción el pasivo que el activo. ¿Ok? Y con esto de explicar las disminuciones del capital, se presenta un ejemplo de cada uno de los casos indicados en la página número 71, que es esta, ¿verdad? ¿Cuándo disminuye el capital contable? El capital contable disminuye cuando solamente disminuye el activo. Aquí, si te fijan, tenemos 300,000 pesos de activo y al final tenemos 50,000. A diferencia del otro caso, aquí el activo disminuyó. No se mueve el pasivo, pero obviamente nuestro capital disminuyó en 50,000 pesos. El capital contable disminuye solamente el pasivo. El saldo inicial y el saldo final son iguales, pero el pasivo aumentó en 50,000 pesos. De nuestras deudas originales de 100,000 pesos terminamos debiendo estos 50. Aumentó nuestro pasivo porque es de naturaleza acreedora, es más deuda y por ende el capital también disminuyó en esos 50,000 pesos. Y aquí está la comprobación. Aumento del pasivo 50,000 es igual a disminución del capital en los mismos 50,000 pesos. El capital disminuye cuando disminuye el activo y aumenta el pasivo. Aquí disminuyó el activo en una proporción, en este ejemplo, de 50,000 pesos de nuestro saldo inicial. Disminuyó el activo en 50,000 pesos y el pasivo aumentó en 50,000 pesos. Entonces, como hubo un aumento, una disminución en el activo y un aumento en el pasivo, aquí se suman los dos y nuestro capital aumenta en 100,000 pesos por la naturaleza de las cuentas. El capital disminuye cuando disminuye el activo en mayor proporción que el pasivo. Aquí, por ejemplo, si se fijan, 300,000 es nuestro saldo inicial de cuentas de activo y nuestro saldo final es de 250,000 pesos. ¿Qué significa? Que nuestro activo hubo 30,000 pesos, lo que significa que disminuyó el activo, pero también en mayor proporción que lo que disminuyó el pasivo. De 100,000
disminuimos a 80,000, pues obviamente disminuimos el pasivo a 80,000, pero como es mayor la disminución del activo, pues la diferencia entre este y este es lo que nos da nuestro capital contable. ¿Por qué? Porque aunque el activo disminuyó en 50, también tuvimos una disminución del pasivo, disminución mayor en los derechos o en los activos y un aumento, una disminución menor en las deudas. En este caso, como las deudas para disminuirlas hay que cargarlas, pues obviamente se saca el diferencial y son los 30,000 pesos. El capital disminuye también cuando el pasivo aumenta en mayor proporción que las cuentas de activo. Si se fijan aquí, disminuyó solamente 10,000 pesos el activo, pero obviamente aumentó el pasivo solamente en 10,000 pesos, de 300 a 310. Aumentó el pasivo, pero aumentó el activo, perdón, pero el pasivo aumentó en mayor proporción que el activo, es decir, si aquí prácticamente el activo solo creció un 20% en comparación con el aumento del pasivo que fue de 50,000 pesos. Estos 50,000 pesos de aumento del pasivo absorben el aumento y el capital se disminuye en 40 pesos. Para que el balance comparativo se pueda interpretar con más facilidad, es necesario que tanto como tanto el pasivo o las cuentas de ambas títulos del balance general aparezcan debidamente clasificados. Lo hemos visto que deben ir de acuerdo a su granulabilidad, de su mayor a menor grado, en el caso de los activos, en el caso de los pasivos, de acuerdo a su mayor y menor grado de exigibilidad. Que ponen un balance comparativo, pues al igual que lo que viene siendo el balance general convencional, donde no se comparan periodos ni ejercicios, debe tener un encabezado que incluye el nombre social de la entidad o persona física que se trate, mencionar que es un balance general comparativo y fechas en que se comparan dichos periodos, es decir, balance comparativo al 31 de diciembre en comparación del 2019 en comparación con el estado financiero al 31 de diciembre del 2018. Y pues obviamente los ejercicios de qué se trata, ¿va? O sea, de qué periodos estamos, ejercicios o periodos, hay que acordarnos que esto es móvil. Hay ocasiones en que se pueden comparar de un mes con un mes anterior o puede ser de un mes inmediato con incluso con el mes del ejercicio anterior, pero ahí se tiene que especificar de que el valor de cada uno de los recursos que forman tanto el activo, tanto en el nombre y valor de cada una de las obligaciones o pasivos que se integran, tanto el balance inicial como el final, y el valor contable o el valor del capital, tanto del inicio como el final. El PIB, pues esto no varía en comparación con el balance general convencional, donde no se hace ninguna comparación relativa a un periodo de un ejercicio. Debe llevar la firma del propietario o funcionario que autorizó el Estado y la firma del contador que elaboró dicho Estado. Generalmente es el dueño, el director general, el que firma como representante o como dueño, o en su defecto, la persona que esté autorizada para ello, y el contador que elaboró dicho estado financiero. Al igual que en el balance general convencional o el balance general tradicional, también el balance general comparativo se trata de una es con forma de reporte y otro es con forma de cuenta. Y vamos a ver rápidamente los ejemplos de cada uno de ellos. El balance conforme consiste en clasificadamente el activo y el pasivo de los balances que se comparan. Página, de tal manera que una de las que pueda restar verticalmente el pasivo para determinar el capital. Y de acuerdo con el balance comparativo de reporte, se basa en la fórmula de A es igual a capital. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior y obviamente vamos a ver un ejemplo de cómo se presentan. Especificando el empleo de las columnas, que eso lo vamos a ver de manera más gráfica. Este es un balance comparativo en forma de reporte, que es lo que mencionábamos ahorita. Y si se fijan, aquí viene el año contra el año anterior. Aquí cabe mencionar, aquí están comparando, si se fijan lo que contamos, aquí el nombre de la compañía, el balance comparativo, el periodo del que se trata,
y obviamente el cuerpo del balance general, quién lo elaboró y quién lo autorizó. ¿Ok? Fijan aquí, si sumamos todo lo que viene siendo las cuentas de activo, nos da 9.900 contra 4 millones cerrados, lo que nos da un contable de 5.900.000. Eso es en el año anterior, tenemos un saldo en las cuentas de activo de 790,000 pesos, lo que significa que nuestro activo, de acuerdo a lo que viene aquí, en términos globales de activo aumentó 2 millones. Si lo vemos a nivel analítico, pues en algunas cuentas hubo aumentos, hubo disminuciones, como en el caso de cuentas por cobrar, ya que del año anterior tenemos 100,000 y ahorita tenemos 900,000 pesos. En el caso específico, si se fijan, el capital contable, el total del activo es de 7.900.000, lo que significa que aumentó comparación del 2018 o el año anterior, 7.900.000 contra 9.900.000, y nos da 2 millones de pesos de aumento. Caso del pasivo, total de pasivo de 4.500.000 que traíamos, traemos 4 millones para este año, para el año que se está comparando actualmente, lo que significa que nuestro pasivo disminuyó en 500,000 pesos. Como aquí hubo un aumento en el activo y una disminución en el pasivo, se suman las dos y nuestro capital contable aumentó en 2.500.000, que es la diferencia entre restar el año anterior a nivel global contra el año pasado, y nos da los 2.500.000, y aquí está cada una de sus cuentas. ¿Okay? Es la manera en la que se presentan, y también pues obviamente aquí vienen las diferencias, aquí vienen las columnas, el empleo de cada una de ellas. Es algo relativamente sencillo. El siguiente forma de presentar el balance general es en forma de cuenta, que también ya lo vimos, y se usa en 2 páginas. Yo lo mencioné la vez pasada, que eso de decir en 2 páginas es algo relativo, ya que pues en forma de reporte generalmente se deben de presentar en una sola, para efectos de que sea más rápida su interpretación al ver los dos movimientos en cada uno de ellos. Dice que en la de la izquierda se clasifica el activo de los balances, que se comparan con sus respectivas alteraciones, y en el de la derecha el pasivo y el capital contable de ambos ejercicios, también debidamente clasificados y con sus respectivas alteraciones. El balance comparativo con forma de cuenta se basa en la siguiente fórmula: activo es igual a pasivo más capital, y ahorita vamos a ver un ejemplo de que es que estamos viendo aquí. Un segundito nada más. Si se fijan, aquí, a diferencia del de cuenta de reporte, aquí tenemos que poner las diferencias porque el tipo de presentación del balance es diferente. Ayer en forma vertical es activo menos pasivo es igual a capital, y aquí es activo es igual a pasivo más capital. Aquí, a diferencia del otro, pues tenemos que poner aquí en las columnas nuestros años actuales, nuestros años anteriores, sacar diferencias para sacar nuestras alteraciones, y obviamente, si se fijan, aquí en esta parte nos da los 2 millones de pesos, y aquí nos da los 500,000 pesos. Es el mismo caso, son los mismos ejercicios, los mismos datos. Lo único que cambia es la forma de presentar el balance, y obviamente la fórmula es diferente. Reitero, este tema ya lo vimos en el capítulo anterior, pero también nos sirve para que nos ilustren lo que viene siendo el balance comparativo. Aquí al final viene lo que viene siendo quién autorizó dicho balance, que es el ingeniero X, que es el propietario, puede ser el director general, el representante legal, o lo que dicte la función y responsabilidad del empleado que lo firme. Hay empleados que, aunque no sean dueños, pero sí tienen la función de revisarlos, y dentro de los lineamientos que existen en las empresas, les dan la autorización para revisar, y que la firma que ellos tenga la validez legal correspondiente y la validez fiscal y financiera, obviamente, y el contador que elabora de dicho estado financiero. Como pueden ver, permítanme un segundito nada más aquí. Como pueden ver, este balance general comparativo es un complemento del balance general que vimos de manera tradicional, y a manera de resumen vamos a decir que el balance comparativo le sirve a la mayoría de los usuarios para tener una radiografía de cómo va el negocio. Nosotros no podemos o debemos entender
que la información financiera no es estática. ¿Qué quiere decir? Como veíamos al principio de la bibliografía, la información va cambiando constantemente. Lo que ahorita tenemos como unas cifras para determinada situación, para el siguiente año, para el siguiente mes, va a ser diferente. Y obviamente nosotros no podemos tomar decisiones en base a la información de un periodo anterior, porque los saldos, las operaciones van cambiando. Es importante saber cómo se mueven dichas o por qué existen esas fluctuaciones para revisar qué es lo que estamos haciendo de manera correcta y en su defecto corregir las cosas que se tengan que hacer. Esta información también puede servir para, como les comenté, para los diferentes usuarios que ya vimos que son los accionistas, para ver si su capital social está bien invertido, si las acciones o el capital que ellos invirtieron a través de las acciones está generando los dividendos o las utilidades correspondientes. También puede servir para los terceros, como las instituciones financieras, para el otorgamiento de algún crédito, para los acreedores diversos o para los proveedores que en un momento dado nos dejan mercancía a crédito para poder llevar a cabo el giro del negocio, ya sea comercial o productivo, y pues obviamente tienen que ver que dicha información sea relevante y que obviamente muestre una paridad y que muestre una correlación correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya unas diferencias muy grandes de un periodo a otro. E inclusive, aunque aquí lo podamos poner de una manera comparativa, hay ocasiones en que inclusive se puede hacer, ya dependiendo del tipo de información que soliciten los usuarios o las personas que vayan a interpretar la información, de periodos de comparación, inclusive hasta de 3 periodos o 3 ejercicios. ¿Por qué? Porque debe de llevar una información más o menos estable. O sea, no puede haber un capital de 1 millón en el 2018 y luego en el 2019 hay 1 millón, pero luego en el 2019 hay otro millón y en el 2020, que es cuando estamos solicitando el crédito, de repente tenemos en el capital contable 100,000 pesos. Entonces, ahí les va a llamar la atención, van a decir, bueno, ¿cuál fue la causa porque el capital disminuyó? Y es cuando ellos empiezan a investigar para ver si es factible darnos un crédito. Y obviamente, no nada más para el caso de las personas que nos hagan préstamos, sino para cualquier tipo de usuario, ¿no? Existen 2 maneras de presentar el balance comparativo, en forma de cuenta, en forma de reporte. Ya vimos lo que es un balance inicial, lo que es un balance final y que es el balance comparativo, que es la confrontación de ambos balances. Lo que nos dice la norma de información financiera 7, que los estados financieros deben de presentarse de manera comparativa, y que en dado caso de que no exista o que sea el inicio de operaciones de la empresa, pues obviamente se tiene que hacer referencia a eso. ¿Por qué? Porque también hay que entender que después nos pueden preguntar. Entonces, si no se pone ahí, como lo dice la norma de información financiera, que tanto los estados financieros como sus notas deben de presentarse de manera comparativa, si no lo ponemos ahí, pues obviamente nos van a cuestionar. Entonces, es mejor ponerlo de un inicio para que no haya ninguna duda del por qué no se está comparando con un periodo anterior. Ya vimos cuándo aumenta el capital contable, los 5 casos de cuándo aumenta el capital contable y cuándo disminuye el capital contable. Vimos un ejemplo de lo que son las alteraciones en forma comparativa, tanto del balance general, tanto en la forma de cuenta como en la forma de reporte. Vimos el ejemplo de cómo disminuyen o cómo aumentan, que en el caso de lo que vimos es que aumenten, pero también puede haber disminuciones en cada uno de estos ejemplos. Con esto damos por terminado lo que viene siendo el capítulo del día de hoy, el tema del día de hoy, balance comparativo. Es importante que todas las dudas que ustedes tengan las hagan saber, como yo los he externado en varias ocasiones. Estamos disponibles en la plataforma. Cualquier duda, manden un mensajito para ver las inquietudes. Les encargo mucho la tarea se vence el próximo domingo a las 23:55 y obviamente también les encargo la participación en el foro que se publicó esta semana, que también vence el próximo domingo. La próxima semana por ahí nos estaremos agendando la próxima sesión síncrona. Es importante que sepan que su participación tanto en los foros como en las actividades obviamente ayudan a que su calificación sea mejor al final de su curso. Este curso que estamos viendo es un curso de introducción. Más adelante
Independientemente de la disciplina que ustedes vayan a tomar, pues van a ver contabilidad 1, contabilidad 2 y probablemente también contabilidad 3, pero ya en cursos posteriores. Si no tienen ninguna pregunta, ningún comentario, me despido nuevamente quedando a sus órdenes a través de la plataforma y a través del correo electrónico. Les deseo que tengan una excelente noche y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en la siguiente sesión síncrona programada para el tema que corresponde. Muy buenas noches.